Buenos días y bienvenidos a todos a la primera sesión del curso online Guerra y Paz, una historia del conflicto. La sesión de hoy es una sesión introductoria en la que aspiro fundamentalmente a justificar el porqué de este curso y a establecer las bases conceptuales o la línea teórica que vamos a seguir a lo largo de las restantes 7 sesiones. Lo voy a hacer de un modo ágil, yo creo, y lo más ameno posible, intentando no por ello caer en la superficialidad. Pero tenemos que ser ordenados, porque si nos fijamos en la propia definición, la propia manera que he tenido de presentar este curso, en muy pocas palabras hemos conciliado conceptos relacionados pero muy distintos, como puede ser la idea de la guerra y de la paz con la idea del conflicto. Y acto seguido, en la primera pregunta que planteamos en la introducción al curso, estamos hablando de repente del ser humano, de si es el ser humano violento. Estamos hablando de la violencia, de la agresividad como comportamiento concretamente en la sociedad. Luego estamos, soy consciente, mezclando muchas cosas que tienen que ver entre sí, pero que no son sinónimos. Guerra, conflicto, violencia. ¿Qué vamos a tratar de todo este mare magnum en el presente curso y por qué es lo primero que tenemos que resolver? Y a ello voy. Lo primero a la hora de explicar o fundamentar por qué es relevante estudiar el conflicto como un hecho vertebrador o un hecho, diríamos que clarificador o valioso a la hora de entender la historia del ser humano, nuestra propia historia, es el hecho de que realmente el conflicto, y concretamente el conflicto organizado y armado que va a representar la guerra, es una de las realidades más omnipresentes de las que tenemos constancia desde que hay historia, o sea, desde que hay pruebas bien arqueológicas, bien documentales de nuestra evolución como especie, ¿no?, en este planeta. Y sin embargo, siendo una faceta tan importante y constante en nuestra historia, realmente no ha sido sujeto de un estudio sistemático o generalizado en la mayor parte de disciplinas. Tampoco de cara al gran público se ha enfocado realmente el conflicto con un protagonismo similar al que realmente ha tenido en nuestra historia. Y yo creo que esta paradoja, el hecho de que nuestra historia esté hecha fundamentalmente de guerras y hayamos hablado muy poco sobre ellas, se debe a una incomodidad a día de hoy muy latente en nuestra sociedad, que resume muy bien John Keegan en este párrafo, en esta cita que he puesto en la pantalla de su obra Historia de la Guerra. Y dice así John Keegan: nuestra cultura aspira al pacto, y el pacto al que ha llegado respecto a la problemática de la violencia pública, y allí entendemos que se encuentra la guerra, es desaprobar su manifestación, pero legitimar su empleo. El pacifismo ha sido relegado a un ideal y el uso legal de las armas, bajo un estricto código de justicia militar integrado en un corpus de leyes humanitarias, ha sido aceptado por necesidades prácticas. Resumiendo todo esto en unas pocas palabras, la guerra y el conflicto supremo, que es esa misma guerra, es aquello que los seres humanos hacemos o hemos hecho más asiduamente, pero de lo que cada vez nos apetece hablar menos. Y es natural, porque la mayor parte de nuestras declaraciones, la mayor parte de nuestros supuestos anhelos del ser humano giran más bien en torno al opuesto de la guerra, que es la ausencia del conflicto. La paz, que ya veremos, tiene distintas caras y distintas facetas. Y por eso mismo, siendo una especie notablemente violenta o con bastante capacidad para la violencia, en ocasiones rehuimos, y voy a intentar justificarlo, el hablar de este tipo de cuestiones, con una intención o con otra. Así pues, lo primero que quiero matizar es lo siguiente, que a algunos se le habrá ocurrido ya. ¿Es este un curso sobre la historia de la guerra?
Y si no lo es, ¿por qué? Y si sí lo es, ¿por qué hemos camuflado, por qué hemos maquillado ese título y hablamos de una historia del conflicto? Bueno, quizá aquí he intentado marcar una distancia con una línea de la historia que a mí particularmente me resulta poco atractiva y que creo que conviene superar, que es la de la historia tradicional que se nos ha enseñado, la que yo normalmente relaciono con las personas que dicen a mí la historia me aburría mucho en el colegio porque mis profesores la daban así o así, pero luego me encanta leer sobre historia, ¿no? Pues ese tipo de historia que hemos aprendido y que a veces se resume como historia política, nos hablaba mucho de guerras, pero nos hablaba mucho de guerras desde un punto de vista, diríamos que mecánico, cuantitativo, ¿no? Nos daba la fecha, nos decía quién se había enfrentado, quién había ganado, y como mucho entraba en algún tipo de detalle que podía gustar pues a unas personas determinadas, a un nicho de público muy concreto. Y por otro lado, la historia de la guerra más generalizada hasta hace poco en nuestras sociedades era la que quedaba muy lejos de las escuelas, de los sistemas de enseñanza universitarios civiles. Era la historia militar académica de las personas que hacían carrera militar y que estaban estudiando, como es normal, la que iba a ser su disciplina y oficio. Y esta historia militar de las academias de los ejércitos también volvía a caer en esa constante suma de datos, de fechas, de nombres de generales que aportaba muy poco. Y por otro lado, se centraba, como podéis imaginar ya, en estudiar el qué, cómo se hace la guerra, cuándo se debe hacer la guerra, ciertas nociones de derecho o legales, y cómo ganar esas guerras, el estudio de la estrategia, de las tácticas, algo que obviamente pues no es el objetivo de nuestro presente curso y ni siquiera, lo confieso, es una cuestión que a mí me interese promocionar, porque pues, soy más partidario de estudiar la guerra para, en todo caso, intentar evitarla que para perfeccionarla. Así pues, el enfoque de este curso sería más bien el de hablar de esas guerras desde una postura de historia social, de historia desde abajo, de cómo ha conformado la guerra o la paz, que es otro elemento interesante que añadir a la mezcla a nuestras sociedades, y qué elementos culturales de nuestras sociedades, de nuestros sistemas de creencias, de nuestra moral, de las religiones, por ejemplo, han favorecido o bien la eclosión de la violencia o bien su control. Por lo tanto, esta historia sería más bien la historia del conflicto socializado. Porque hay que entender también, y con esto termino esta pequeña introducción, que la guerra es un tipo muy concreto de conflicto. Aquí en una definición que he encontrado en internet de tantas que hay, nos dice que la guerra es un conflicto generalmente armado en el que intervienen dos o más partes, ¿vale? Y hace un matiz, un añadido aún más importante. Se aplica este concepto de guerra a una lucha o enfrentamiento armado entre países o grupos de personas, ¿ah? O sea, es entre estados o grupos de personas porque han existido esas sociedades humanas antes de la aparición del Estado. Pero en cualquier caso, y de nuevo para abreviar, la guerra lo que no es un conflicto meramente interpersonal. Por lo tanto, hay gran cantidad de conflictos en nuestro día a día, desde las discusiones más sencillas y razonablemente pacíficas hasta el hecho mismo de la agresión suprema entre dos personas, que sería pues, el homicidio. Todo eso va a quedar fundamentalmente fuera de nuestro análisis, porque al fin y al cabo estamos intentando ir más allá a ese momento en la historia, y en esta primera sesión vamos a hablar de ello, en la que hay una transferencia social de un conflicto que en otro momento podría ser individual. Esto que he dicho se entiende muy bien en el argumento de infinidad de novelas, de películas, donde una comunidad, un pueblo, un grupo de individuos, generalmente una familia, se ve ofendida en su honor o uno de esos individuos es atacado y se propicia una respuesta que aumenta la agresión inicial, ¿no? Una especie de procedimiento de venganza donde un grupo de personas y de individuos entienden
que quizá un hecho de violencia específico que ha pasado contra uno de ellos les afecta a todos. Y la cuestión escala, como digo, a este conflicto que puede o no ser armado, que puede o no ser entre países, pero que desde luego que va a ser masivo y que va a tender a organizarse. Y por ello mismo va también a tender a ser potencialmente mucho más destructivo que esa violencia interpersonal que se puede dar o no en las sociedades. Y aquí de nuevo hay otra gran diferencia, porque a día de hoy una cosa son las tasas de violencia que se puedan dar en países que están en guerra y otra cosa es las tasas de violencia que se dan en países donde no hay una guerra en transcurso. Y algunos de esos países que no están en guerra tienen, atención, cotas de violencia muy elevadas. Violencia social, criminalidad, asesinatos, etc. Con todo esto quiero decir que estamos encaminándonos a estudiar una faceta del conflicto en el ser humano concreta, que es la de la guerra. Y ahora que hemos aclarado un poco el título principal del curso, pasemos también a hablar sobre esta pregunta que planteábamos a guisa de elemento introductorio, ¿no? ¿Es el ser humano violento? Homo homini lupus, esta locución latina que nos advierte, lo habéis podido leer en la introducción del PowerPoint, que el ser humano es el depredador principal del ser humano. No hay nada más temible y nadie de quien debamos guardarnos más que de nuestros congéneres, de nuestros iguales. Esta cuestión, si es verdad o no que el ser humano es un lobo para el hombre, ha preocupado a los pensadores, a los filósofos, a los estadistas, pues prácticamente desde que tenemos recuerdo escrito o documental de que exista pues eso, un pensamiento humano. Y obviamente esta es una cuestión que por un lado puede parecer muy categórica, no muy rotunda, pues somos o no somos violentos. La mayoría de nosotros entiendo que diríamos depende. Y segundo, es una cuestión que puede quedar también aparentemente un poco alejada, ¿no?, de nuestra reflexión sobre la guerra. Pero si lo pensamos con detenimiento, la reflexión en torno a la naturaleza humana ha estado detrás también de las distintas propuestas que se han hecho en nuestra historia sobre cómo organizar nuestra sociedad. Este es un ejemplo que podéis ver claramente si atendemos por ejemplo, al sistema garantista que a día de hoy preside nuestro derecho penal, o el hecho de que nuestras sociedades actuales, a la hora diríamos, castigar a los individuos, aspiren a fórmulas de reinserción. No se trata de devolver al criminal el daño que ha hecho, el ojo por ojo, diente por diente, sino buscar la manera de, comprendiendo las causas que le han llevado a obrar mal, enmendar esa situación. Este tipo de políticas sociales y jurídicas proceden de una tradición de pensamiento que tiende, de un modo u otro, a presuponer que hay una buena fe en nuestro semejante, o por los seres humanos podemos aspirar al bien porque hay en nosotros elementos que apuntan en esa dirección y que pueden cultivarse. Pero por esta misma regla de tres, otras tantas sociedades presentes y pasadas en la humanidad han tendido a desconfiar del ser humano y a buscar formas para garantizar que los pueblos sean obedientes, que las guerras civiles no terminen por destrozar nuestra convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así, sin negar que esta es una pregunta que difícilmente se puede resolver con un sí o un no unívocos, si hacemos un rastreo a lo largo de nuestra historia, veremos que hay una serie de argumentos que han tendido a arremolinarse y a inclinarse en una dirección o en otra. Por ejemplo, vamos a mirar los que he seleccionado en la pantalla. Los que aparecen en la columna de la izquierda responderían a una visión positiva de esa naturaleza humana, ¿no?, en la que, no sin cierta idealización, hay quien, por ejemplo, imagina que las comunidades humanas primitivas posiblemente debieron haber sido, pues si no perfectamente pacíficas, sí ampliamente armoniosas, pues al no existir en ellas tantos elementos de competitividad, al no haber tantas desigualdades sociales, etcétera, etcétera. Este ha sido un principio recurrente en el pensamiento sobre la manera de ser, ¿no?, del ser humano.
Asimismo, relacionado con la idea que sería más bien negativa de que existe, por ejemplo, desde el punto de vista del cristianismo, un pecado original en todos nosotros, que es un principio ya que se posicionaría en la expectativa más bien negativa, ¿no? del ser humano como una criatura manchada ya desde el nacimiento. El cristianismo y otras religiones y otros sistemas de creencias aspiran al perfeccionamiento del ser humano, a la liberación de su alma, al hecho de ganar el cielo o ganar algún tipo de vida luminosa en el más allá. Pues obviamente ahí se está construyendo pues, una visión del ser humano que normalmente suele ser, es verdad, binaria, ¿no? En el caso de los sistemas religiosos con los que estamos más familiarizados, lo que acaban proponiendo es que, resumiéndolo mucho, ¿verdad?, aquellos que sean buenos cristianos, aquellos que sean buenos creyentes, aquellos que saquen lo mejor de sí mismo, optarán hacia una cosa, y aquellos que no tendrán un castigo. Ahí veríamos el qué, una idea disputada entre si el ser humano es bueno o malo, ¿no? Porque puede tender en ambas direcciones. Pero ya insisto, el hecho de que exista la idea de un pecado por el mero hecho de nacer, pues no sería un punto a favor, ¿no?, de nosotros. Otros enfoques subrayarían que en tanto en cuanto somos animales gregarios tendemos hacia la colaboración, hacia la ayuda y la protección mutua. Y por otro lado, las valoraciones del nivel de desarrollo mental que podemos alcanzar los seres humanos, el desarrollo de un pensamiento más profundo, acabaría conduciendo pues, al hecho de valorar que el ser humano puede elaborar una ética, puede revisar sus comportamientos y tender hacia aquí, hacia el compromiso, hacia el arbitraje, hacia el acuerdo. Frente a todo ello, porque todos estos puntos que he citado en la columna de la izquierda tendrían su reverso en la de la derecha. Existe esa idea del buen salvaje convertido en todo lo contrario, en una especie de guerrero primitivo, de ese salvaje que todos llevamos dentro. Una idea que habremos escuchado todos nosotros y que en ocasiones ha sido manejada pues desde determinadas tendencias del psicoanálisis o incluso ciertas visiones pedagógicas sobre la infancia, ¿no?, sobre la manera en la que hay que disciplinar a los nuevos individuos que nacen en una sociedad, porque sus instintos pues estarían marcados por esa infantilización salvaje, ¿no?, digamos que casi del libro de la selva. Por otro lado, por terminar un poco el comentario de esta imagen, frente a esos principios de colaboración, otras voces han subrayado en su lugar el principio antónimo, la competición entre grupos humanos, bien sea por la disputa de un territorio o más habitualmente por la selección y por la competencia sexual entre machos por un lado y la elección que tiene que realizar la hembra en una especie como la nuestra, donde juega un papel importante que la especie humana, por razones adaptativas, pues haya superado ese periodo de celo, ¿no?, que tienen otras especies. Y finalmente, como contraargumento a esa propuesta que dice que los seres humanos podemos llegar a elaborar sistemas de pensamiento más profundos, ¿no?, que aspiren hacia la búsqueda del acuerdo y la preservación del individuo y del grupo, tendríamos ese impulso de la venganza, de la agresión, que no se disipa, sino que entra en un efecto cíclico de bola de nieve y que tarde o temprano lleva a las sociedades que compiten a buscar la destrucción definitiva de su competidor. Bueno, seguro que hasta este punto ya se os han ocurrido muchos matices, muchas contrarréplicas a los elementos que he ido señalando, que obviamente los tienen todos ellos, porque bueno, los elementos que he conjugado hasta ahora son bastante planos, pero lo he hecho a propósito, para, por un lado, que los reconozcáis, que conecten con reflexiones o debates que hayáis podido tener, que recordéis, que hayáis leído, y sobre todo porque
si abrís un libro de filosofía, si abrís libros de historia cultural, si os asomáis hacia el pasado vais a ver que estas preguntas han ocupado al ser humano y han sido muy importantes, insisto, en sus ramificaciones a la hora de plantear qué tipo de sociedades se buscaban y qué tipo de sistemas sociales se podían o se debían organizar. No es lo mismo defender que debe de existir un rey supremo que controle a los súbditos y que imponga su autoridad, si es necesario, a través de la violencia, para evitar ese estadio salvaje, primigenio y ese egoísmo que nos acabaría extinguiendo. No es lo mismo defender eso y el tipo de sistema político y organización jerárquica al que conduce, que decir que los seres humanos participamos de una bondad primigenia o de nacimiento o intuida o aprendida, o hablar en su lugar de que poseemos unos derechos humanos y una dignidad por el mero hecho de existir y que por todo ello debemos enfocar nuestros esfuerzos a organizar la mejor de las sociedades posibles, y nuestras instituciones no deben desconfiar de nosotros, sino apoyarnos en la persecución de esos objetivos. Como veis, está en juego muchísimo en esta cuestión sobre la verdadera naturaleza humana. Cuestión que, por cierto, no aspiro en ningún caso a resolver, sino en todo caso, yo diría más bien que a ponderar, ¿no? Pero antes de llegar a eso, creo que es necesario ser un poco más concretos aún y adentrarnos en cuestiones en torno a cuál puede ser el origen, el fundamento de esa violencia organizada, suprapersonal, que hemos llamado guerra. Y por ello podemos plantear, ¿no?, esta cuestión de cómo surge la guerra en la historia humana. Más allá de opiniones, es interesante, ¿verdad?, en cualquier ciencia, ya sea social o natural, al fin y al cabo son todas humanas, intentar apoyarnos en algún tipo de dato, de fundamento. Y así, por ejemplo, a través de los estudios arqueológicos han ido apareciendo, asociados a diversas cronologías, acumulaciones de restos humanos que parecen demostrar que se han producido agresiones entre grupos, probablemente entre grupos de cazadores o de personas armadas, de un modo, eso sí, rudimentario, donde lo que ha sorprendido, como digo, es niveles elevados de violencia, en ocasiones el hecho de que se hayan llevado más allá la agresión contra algunos de esos cuerpos una vez ya habían fallecido, o sea, la mutilación o el destrozo de cadáveres. La cuestión de si se han producido emboscadas, persecuciones, alguna noción de táctica o de preparación de esa confrontación, y en definitiva el nivel de violencia que se ha llevado a cabo. Si hacéis una sencilla búsqueda en Google, descubriréis multitud de yacimientos, muchos de ellos en debate, donde se está discutiendo hasta qué punto uno de ellos puede ser el responsable de darle una fecha de nacimiento a este fenómeno que conocemos como guerra. Aunque quizá el término le venga un poquito grande, ¿verdad?, a este tipo de enfrentamientos. Uno de ellos, quizá de los que tienen más recorrido, es un yacimiento llamado Yacimiento 117, ubicado en el norte de Sudán, cerca del Nilo, y que se excavó en el año 1964, donde aparecieron 59 restos humanos que parecían haber sufrido muertes violentas con altos niveles de agresión corporal, en alguna cronología que se movería entre el año 14.000 y el 10.000 a.C. Pero insisto, más allá de entrar al debate sobre si este yacimiento es o no aquel que le daría paternidad o maternidad a este fenómeno de la guerra, porque hay voces disonantes, ¿no?, que indican que no tienen por qué ser restos mortales de un enfrentamiento puntual, sino una acumulación de cuerpos. Lo que es cierto es que esos enfrentamientos entre grupos, antes o después, debieron haber comenzado en algún momento de este larguísimo periodo prehistórico, ¿no?, de la especie humana, donde
los grupos humanos pululaban, eran grupos recolectores que se movían por el territorio, y puntualmente, como si se tratase de una manada de animales gregarios, pues tendrían disputas por recursos, quizá por territorios de caza, abrigos naturales, lechos fluviales, en fin, lo que se quiera considerar. Sin embargo, insisto que puede ser una exageración, ¿no?, que estemos refiriéndonos a estos encontronazos como guerra, tanto en cuanto no solemos hablar de guerras, por ejemplo, en el mundo animal, incluso cuando sí se producen también choques agresivos de esta naturaleza. Por lo tanto, normalmente, cuando se ha querido encontrar una respuesta algo más contundente en torno a los orígenes de la guerra, se ha acudido fundamentalmente más que a una región, ¿no?, aunque yo os haya puesto aquí una, que es la del territorio de Mesopotamia, pues en lo que sería el actual Irak, fundamentalmente. Más que acudir a una región, acudimos a un momento en la historia, al momento que se ha vinculado con el Neolítico, con el surgimiento de las comunidades sedentarias. Una vez que el ser humano dirige sus esperanzas en recoger una serie de frutos estacionales que previamente ha plantado mediante selección de semillas, y que va a hacer que ya deje de estar en constante movimiento por el territorio y adquiera la noción de territorialidad. Una territorialidad, además, que supone una increíble inversión de tiempo y de esfuerzo. El agricultor combina también pequeña actividad ganadera, ha decidido establecerse en un lugar para dedicarse a generar medios de subsistencia en ese lugar que pueda acumular y que pueda volver más y más productivos para asegurar su supervivencia. ¿Cómo los vuelve más productivos? Pues hay mil maneras, pero tenemos la prueba en el momento en el que empieza a haber graneros, en el que empieza a acumular el fruto de su esfuerzo. Pues naturalmente, este fruto de su esfuerzo que garantiza su supervivencia va a ser un nuevo recurso que esta persona va a querer proteger, y la va a proteger de manera asociada. No cuesta mucho convencer a una comunidad de agricultores para que se asocien y defiendan sus cultivos. Y al mismo tiempo, esa sociedad de agricultores va a pasar a convertirse ¿en qué? En un objetivo de aquellos otros grupos humanos que quizás siguen manteniéndose en un momento de nomadismo, de desplazarse por el territorio buscando nuevos pastos, fundamentalmente para ganados, y que en los momentos de necesidad o en los momentos en los que se saben fuertes van a tener el recurso a acudir a estos territorios primeramente desprotegidos y apoderarse de los alimentos y de todo tipo de botines. Todo esto, sin hacer una reflexión mucho más compleja o profunda, ¿verdad?, podría ser un crisol más que razonable para el surgimiento de conflictos más organizados. ¿Pero sigue siendo esto suficiente para que hablemos de guerra? Pues sí y no. En muchos casos se ha intentado ir más allá y buscar algún criterio superior. No basta que se estén enfrentando varias personas o que utilicen armas, sino que se ha buscado que existan, y aquí las escuelas de pensamiento difieren, o bien una noción de defensa del territorio que pueda ir acompañada de la mano de la ocupación de un territorio enemigo, o sea, la guerra asociada a la conquista o defensa de territorios, o bien también, desde el punto de vista logístico y del mando en la guerra, el hecho de que surjan elementos que centralicen, que pasemos de esas jefaturas quizá de cazadores o de líderes a la aparición de palacios, a la aparición de casas fuertes, quizá también de fortificaciones o de elementos de esa sociedad que deja cada vez de ser igualitaria o tan igualitaria y van apareciendo, por resumirlo mucho, aristocracias guerreras. Es decir, personas que fundamentalmente, aunque no solo se están dedicando a esas agresiones organizadas y que no solo están defendiendo un territorio, sino que están en muchas ocasiones en base a un principio del que hablaremos mucho, que es el de la autodefensa que se ha ido de las manos, por así llamarla, o sea, el eufemismo
al que hoy hemos bautizado como guerra defensiva, pues estas comunidades organizadas van a establecer dominios. Y aquí está surgiendo ya un fenómeno muy interesante que muchos tendréis en la mente, que es el de la aparición de lo que a día de hoy, si tuviésemos que buscarle un nombre con rapidez, diríamos de la política. No porque la política sea o deba ser el acto de la guerra, este es un debate sobre el que pronto hablaremos, sino por la reflexión en torno a la aparición de élites, personas que pueden mandar a la comunidad, la aparición de estados o de instituciones que organizan y redistribuyen recursos y la aparición también de objetivos, más allá de la defensa o no la defensa de un lindero de terreno, de un ganado o de una riqueza puntual. El establecimiento de hegemonías, de poderes, de autoridades políticas, que cuando no se establecen de modo pacífico recurren las más de las veces ¿a qué? A la guerra. Y esto nos lleva a una opinión que no es nada extraña, ni siquiera en nuestros días. Y que si yo os hubiese preguntado qué causa las guerras, posiblemente la mayoría de vosotros y de vosotras, pues más tarde o más temprano me habría dicho los intereses políticos, ¿no? El deseo de poder, el deseo de tener más. Incluso igual alguno habría construido una idea que también es muy antigua, que constituye en sí misma un debate, que es el hecho de decir, y es que la guerra no puede llegar a ser una forma alternativa, mucho más directa y agresiva de lograr lo que en otras circunstancias los seres humanos alcanzarían pactando y hablando entre ellos. Y sin saberlo, esta persona habría prácticamente parafraseado una de las citas más célebres en esas asignaturas de historia militar que se daban en las academias que he mencionado antes y que pertenecen, y hemos dado un salto muy grande, a un oficial prusiano del siglo XIX que es el famosísimo Karl von Clausewitz, que había escrito aquello, generalmente se traduce mal, de que la guerra es la extensión de la política por otros medios. La cita literal la he colocado en la pantalla. Sobre Clausewitz y su contexto vital, la cadena de acontecimientos que le llevaron a escribir esta frase dentro de un tratado, de un estudio precisamente sobre la guerra, hablaremos en posteriores sesiones, cuando lleguemos a la cuestión de la supuesta revolución militar de la Edad Moderna y a la reflexión sobre qué supone el siglo XIX en la percepción y en la ejecución del conflicto. Pero por ahora quería citar la frase de Clausewitz porque conecta muy bien con esa asunción tan generalizada, que no digo que sea errónea, pero que vamos a intentar matizar también, de que la guerra es un acto, de nuevo, es una opinión, ¿no? Que como ciudadanos de una democracia con unos derechos humanos, pues se nos podría presuponer que vamos a poner sobre la mesa la idea de que la mayoría de las guerras han sido o suelen ser actos depravados, ¿no? de personas o incluso de países que buscan forzar situaciones, ¿no? Que buscan obtener territorios o privilegios que no son suyos. Y entonces entramos en esa idea de que sería un poco lo que se le llama la corriente materialista de la visión del conflicto y de la propia guerra, en la que pues, los seres humanos obviamente pelean para conseguir cosas o para salirse con la suya, si lo puedo expresar así, en situaciones de callejón sin salida, ¿no? Donde no ha sido posible el acuerdo o donde el acuerdo ha resultado insatisfactorio para una de las partes. Pero insisto, si abusamos mucho de esta visión, que es una visión ante todo mucho más contemporánea, que vamos a relacionar más en estas sesiones con la idea del poder que ha tenido pues, plumas como Maquiavelo y otras, caeremos en la equivocación y en el anacronismo de presuponer, por ejemplo, a los pueblos primitivos de los que vamos a hablar, el hecho de que ellos también estén guerreando entre sí por aspectos más bien materiales o cabales desde nuestra lógica actual. O dicho de otra manera, la guerra
o los comportamientos guerreros han existido antes de la aparición y de la formalización de las naciones y de los estados, y no siempre han sido el último recurso de grupos oprimidos o de grupos de personas especialmente agresivas o sedientas de sangre. En los trabajos de Clausewitz también encontramos reflexiones en torno a la intensidad que alcanzan las guerras. ¿Hasta qué punto la historia del ser humano es sencillamente una historia de progresión de conflictos cada vez más letales y destructivos? Esta es una hipótesis que rápidamente podríamos suscribir simplemente evocando la imagen de Hiroshima y Nagasaki y de la guerra nuclear. Pero merece ser de nuevo matizada y yo voy a intentar esmerarme en ello. En la idea de que pueden existir conflictos de distinta intensidad, Clausewitz maneja dos nociones, ¿no? que yo simplemente las cito pues como curiosidad, porque tampoco es que las vayamos a estar utilizando de esta manera, porque son conceptos un poco cerrados. Pero bueno, él habla de que existe una guerra real, que es la que fundamentalmente ha realizado en general el ser humano desde que es el mismo. Y otra es la guerra verdadera o guerra total, que es aquella que, si la tuviésemos que resumir en una única frase, sostendríamos que es aquella que no repara en gastos, que no acepta límites, puesto que su fin es la victoria, es el hecho de vencer al enemigo. En el momento en el que la guerra expone a quien la libra a una amenaza, la amenaza de ser destruido él mismo en ese conflicto con su vecino, se plantea rápidamente la posibilidad de ¿por qué hay que limitar ese conflicto? ¿No es más seguro que yo golpee cuando no me vean, que yo golpee con la mayor de las fuerzas para que ya no puedan devolverme el golpe? ¿Por qué debo de perdonar a la persona vencida si quizá aniquilándola me aseguro que nunca más se me vuelva a oponer y que nunca más me vuelva a poner a mí mismo en riesgo? Ni que decir tiene que la historia del conflicto y de las guerras en nuestra andadura por el planeta ha estado en muchos casos algo más enfocada hacia lo que Clausewitz entendía como la guerra real que la guerra verdadera, por la sencilla razón de que si solo hubiéramos hecho guerras verdaderas no quedaríamos ninguno aquí. Tarde o temprano, por muy crueles o por muy terribles que hayan sido, las guerras han tenido ciertas limitaciones, tanto como modo de salvaguarda por la parte de las personas que las hacen, como forma de evitar iniciar cadenas de destrucción que puedan acabar poniendo en peligro a toda la comunidad. Clausewitz señala, no obstante, esa paradoja que no dejará de visitarnos en este curso, que es el hecho de que si lo importante en una guerra es ganarla, es derrotar al contrario, y estamos jugándonos tanto, pasa a estar automáticamente justificado que recurramos a cualquier medio que esté a nuestro alcance. Porque si nosotros no lo hacemos, pero nuestro contrincante sí que lo hace, va a ser él el que finalmente nos derrote con consecuencias verdaderamente desastrosas. Por supuesto, todo esto Clausewitz no lo escribe en un vacío, sino que tiene un contexto detrás, que tiene que ver con las guerras napoleónicas, lo adelanto ya. Pero no quiero todavía abrir esta puerta, simplemente me interesa por ahora coger prestados estos conceptos de Clausewitz para plantear estas reflexiones iniciales, y que de este modo, cuando sí lleguemos a él, os suene ya un poco, digamos, la superficie de su pensamiento. Pero frente a estas reflexiones que giran en torno a los cálculos políticos, ¿no?, de la utilidad del conflicto, vamos a encontrar a un antropólogo estadounidense, Harry Holbert Turney, que lo que hace es cuestionar esa línea de pensamiento de Clausewitz y plantear hasta qué punto no será la guerra más que un hecho político, un hecho
cultural, una extensión, si tiene que ser una extensión de algo, que sea una extensión de la cultura, más que de la política. Robert Tarney, que había ingresado en el año 42 en el servicio de reserva militar estadounidense en mitad de la Segunda Guerra Mundial, y que había tenido la oportunidad de integrarse en un regimiento de caballería, realizó una importante investigación etnológica entre pueblos primitivos y estudiando la cultura de pueblos fundamentalmente amerindios de la antigüedad, para tratar de desentrañar hasta qué punto era uno cierto un planteamiento que se había generalizado en su época, que todavía subsiste, y es la idea del buen salvaje. Turney escribía después de que se hubiesen realizado determinados estudios en las islas de Polinesia que parecían arrojar sobre la mesa la idea de que algunas sociedades primitivas actuales, y señalo ya porque lo he dicho varias veces y no quiero que induzca a ningún error, el adjetivo de primitivo no lo estoy utilizando para denostar, para hablar de una menor valía o capacidad, simplemente como contraposición al desarrollo tecnológico de nuestras sociedades industriales. Pues bien, cuando Tarney está realizando sus estudios, se está planteando como una crítica razonable y comprensible y que da lugar si las sociedades primitivas no son comparativamente mucho más pacíficas que nosotros, por el hecho de haber desarrollado tecnologías y sobre todo apegos y ansiedades inferiores a las nuestras. Y él diríamos que estabilizó un poco este debate a la hora de replantear lo que hasta entonces se conocía como la guerra primitiva, ¿no? Esa guerra prácticamente quizá inexistente o muy limitada que podrían realizar estos pueblos. Y él, por ejemplo, analiza la naturaleza del enfrentamiento y del combate entre docenas de sociedades muy distintas a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, explica cómo los indígenas del archipiélago de las Nuevas Hébridas designan campeones para que efectúen duelos rituales entre bandos que están en litigio. Estudia también cómo los jefes del pueblo pápago norteamericano nombran a unos miembros de la comunidad para que actúen como asesinos y a otros para que protejan a estos asesinos en la lucha. Como otro pueblo, el de los Assiniboine, aceptan que sean jefes de la guerra los que han soñado con la victoria sobre un enemigo tradicional. O, por ejemplo, estudia que los iroqueses mantuvieron una policía de combate para evitar que los guerreros de las tribus se rindiesen o sucumbieran al pánico y retrocediesen. Y en suma, analiza violencias altamente ritualizadas, pero también muy descarnadas y atroces, torturas, sacrificiales, canibalismos asociados al combate que llevan a cabo estas sociedades. Y entonces vuelve a poner el acento, ¿no? A la hora de decir, no caigamos tampoco en la idea fácil de imaginar a esas comunidades preindustriales o preestatales como armoniosas y libres de violencia. Pero claro, estas reflexiones interesantes de Tarney llevan a otra pregunta. Uno diría, bueno, podemos tener claro o creemos tener claro por qué nosotros combatimos tanto, ¿no? Porque somos muy agresivos por naturaleza, porque le estamos intentando disputar los recursos al contrario, o nos peleamos por unas tierras, o son nuestros estados y nuestros países que han tenido muchas ambiciones. Pero estas gentes primitivas, si parece ser que al final sí que están derramando también la sangre de sus vecinos y se están organizando para agredirse, ¿por qué lo hacen? Y cuando lo hacen, ¿por qué en ocasiones son tan sanguinarios o por qué en ocasiones no lo son tanto? Estas cuestiones ya sí que sí tienen muchísima más miga y están muy lejos ya de esa visión del conflicto como una extensión de las relaciones políticas entre autoridades. Aquí estaríamos hablando ya de la guerra como un hecho cultural, que es además muy variable, que no tiene unas únicas pautas, y lo podemos ver, o mejor dicho, ilustrar por algunos ejemplos. Por ejemplo, los del pueblo Yanomami, que tal vez conozcáis,
que es una comunidad. Hace en los años 90 tenía una población de unas 10.000 almas y habitaban los territorios de la cabecera del río Orinoco, en el Amazonas, una extensión de unos 100.000 kilómetros cuadrados. Es fundamentalmente un pueblo agricultor de desbroce que incendia parcelas de bosque o de selva para luego cultivar. Y viven en comunidades no muy extensas, aldeas de unas 40 o 250 personas estrechamente emparentadas entre sí y no muy alejadas. Pues bien, lo que llama la atención de estos pueblos primitivos es que a pesar de vivir en un entorno que ecológicamente tienen bastante controlado, o sea, sé que estas personas tienen sus necesidades materiales bastante bien cubiertas, es un pueblo que ha sorprendido a antropólogos y a parte de la opinión internacional por su aparente agresividad desbocada. De hecho, ellos se conocen a sí mismos como la gente feroz y se espera que los varones se eduquen y se críen como elementos especialmente agresivos y fundamentalmente que dirigen esa agresividad hacia las mujeres de la comunidad. Y de hecho son las mujeres, o más bien las interacciones de esas comunidades en torno a las mujeres, las que producen conflictos, en un principio interpersonales, pero que enseguida se convierten en conflictos de grupo y llevan a la realización de verdaderas incursiones sangrientas. Así, por ejemplo, han ritualizado, secuenciado esta escalera de violencia. Por ejemplo, cuando un Yanomami corteja a quien no debe en su propia aldea o en una aldea vecina, cuando hay sospechas de adulterio entre Yanomami, se puede producir un primer duelo de puñetazos. Una manera de combatir muy limitada en la que no se están utilizando armas, sino simplemente los propios puños, y donde pues el acusador y el acusado se van a propinar poco menos que tortas y cachetes, pues para demostrar su hombría y esa agresividad, y luego tan amigos. Pero hay más niveles de violencia. Por ejemplo, si un hombre sospecha que se le están poniendo, pues le han puesto los cuernos, acude a la casa del sospechoso con una porra. Esta persona, el demandante, clava un palo en el suelo y comienza a chillar. Y si su contrincante accede, puede golpearle en la cabeza con una cachiporra. Y acto seguido, él recibirá ese golpe de la persona a la que ha acusado. Sigue siendo como ese combate por turnos donde se guarda rigurosamente la fila, pero ahora se está utilizando ya un arma de mano contundente que es mucho más peligrosa. Sin embargo, el conflicto se para rápidamente cuando aparece la primera sangre. Pero en ocasiones, como observan los antropólogos, el conflicto aún escala más, porque pueden sumarse otros individuos a este duelo entre dos personas. Pueden sumarse a pelear con varas, con palos, que sin embargo no están afilados, con lo cual están demostrando una preocupación, un control de la posibilidad letal de herir o matar a alguien. Salvo, curiosidad, el palo que ha clavado la persona que se creía o se sabía cornuda, que es un palo que sí que está afilado y puede producir heridas de gravedad. En última instancia, estos conflictos que van aumentando suelen concluir una vez el jefe de la aldea aparece en escena con su arco y amenaza con las flechas a todo aquel individuo que le rete y pretenda continuar con la violencia. Hasta aquí no habríamos visto la eclosión de ninguna guerra ni nada que se le parezca, pero es cierto que la violencia Yanomami no se queda aquí. Cuando por el motivo que sea estas afrentas no han conducido a la reconciliación o al sometimiento, una comunidad que se sienta agraviada puede ir a escondidas a las inmediaciones de la aldea que le ha ofendido. Y cuando esté en las inmediaciones de la aldea, buscará a alguien que se encuentre desprevenidamente, que quizá haya ido a hacer sus necesidades, o esté cazando, o esté en los alrededores de la aldea, y será rodeado y ejecutado de manera además indiscriminada. No importa que esta sea una de las personas que hayan estado directamente implicadas en esos duelos anteriores. Y esta partida de ataque de asesinos huirá rápidamente, porque la aldea que acabe de perder a uno de sus miembros de esta forma tan atroz, responderá. Y esto puede llevar a incursiones que se van proyectando en el tiempo entre los pueblos. E incluso
y ya es, como diríamos, la cima definitiva de la violencia Yanomami, al caso más raro, pero documentado, de la realización de fiestas trampa, donde unos pueblos que han sufrido más crímenes de sangre a causa de otros, recurren a un tercero para que invite a sus enemigos a una falsa fiesta donde ellos van a estar esperando para provocar ni más ni menos que una masacre indiscriminada. Y todo esto lo hacen los Yanomami sin reclamar ningunos territorios ni hacer ningún tipo de conquistas. ¿Cuál es, por tanto, el elemento que les ha movido a actuar así? Estaríamos más cerca de esas consideraciones del antropólogo Tournay sobre el impacto que tiene la cultura y, en este caso concreto, la violencia ritualizada, tanto en los momentos en los que mantiene dentro de un corsé, de un límite, la agresividad, como el momento en el que se dispara. Otro ejemplo que podemos poner es el de los maoríes en Nueva Zelanda. Unas comunidades que, a diferencia de los Yanomami, sí que realizarían enfrentamientos multitudinarios de considerables dimensiones en términos de guerreros implicados y a distancias importantes, con ocupaciones de terreno y expulsiones del enemigo. O sea, estaríamos cumpliendo los criterios de la definición de guerra que hemos dado anteriormente. Pero de nuevo se ha estudiado desde la antropología que en algún momento de la escalada y del aumento de estos conflictos internos se produciría la generalización de obras públicas en estas comunidades maoríes que construirían pequeñas fortificaciones de piedra. Estos fuertes primitivos permitirían a aquellas comunidades que han perdido esos enfrentamientos en campo abierto ser prácticamente expulsados de sus medios de vida o borrados del mapa, y funcionarían como un mecanismo de autorregulación de unos enfrentamientos en los que, al utilizar un armamento con intenciones mucho más homicidas que los Yanomami y al perseguir sobre todo a los clanes contrarios y producir gran número de muertes en esas persecuciones, pues esta construcción de fortificaciones vendría a suponer una respuesta muy cabal y muy razonable para tener un último refugio, ¿no?, al que acudir. Y además estas fortificaciones en un entorno donde no se llegaría a desarrollar en ningún caso ni la técnica más remotamente parecida a los asedios que vamos a ver en los siguientes cursos, pues conduciría a que uno de esos fortines de piedra, a nada que tuviese unas cuantas personas vigilándolo, intentando mantenerlo con un número de provisiones suficientes, fácilmente podría sobrevivir a esos grupos asaltantes que tarde o temprano tendrían que volver a sus territorios. He citado el caso de estos conflictos maoríes, por un lado, para ir poniendo más ejemplos sobre los mecanismos autorregulatorios que estas sociedades suelen generar, como para citar uno de los pueblos cuya ética guerrera y combativa ha pasado a la historia por un gran nivel de brutalidad, ¿no? Incluso al margen de lo que he mencionado, por prácticas documentadas y conocidas de canibalismo asociado al combate, ¿no?, al hecho de que consumieran, con la excepción de la cabeza, el cuerpo de sus enemigos. Hemos hablado de Yanomami y hemos hablado de maorís. No quiero alargar muchísimo esta sesión, pero os invito a que podáis leer también sobre otros modelos de lo que se ha venido a llamar guerra primitiva. Es un concepto que yo voy a utilizar poco porque está en constante discusión, pero bueno, como decía, hay otros ejemplos. Si os ha resultado de interés ver hasta qué punto la historia de nuestra especie, tanto en la antropología actual como en lo que podría ser su correlativo en la prehistoria o en el neolítico, ofrece multitud de opciones distintas con niveles tan variados de agresividad y de control de la agresividad que resulta un tanto ridículo reducir esa pregunta sobre la naturaleza agresiva del ser humano a una simplificación, tanto en un sentido como en otro.
Os recomiendo, por lo tanto, que podáis leer un poco sobre las guerras florales que llevaban a cabo los aztecas, que giraban principalmente en la captura de prisioneros como elemento ennoblecedor del guerrero, como elemento también de dominación de las áreas circundantes. O, por ejemplo, también podréis leer sobre qué llevó a los zulúes a ser pueblos tan belicosos antes de protagonizar las famosísimas guerras contra los ingleses. O un último ejemplo, el pueblo de los Maring, M-A-R-I-N-G, en Papua Nueva Guinea, que presenta también comportamientos de guerra ritualizada en la que las comunidades que se van a enfrentar acuden a un área seleccionada donde intercambian tiros de jabalina y de arco a una distancia prudencial, evitando siempre el confrontamiento, el combate cuerpo a cuerpo, y donde existe un tabú en el que si un guerrero hiere o asesina o mata a un contrincante, debe retirarse durante la jornada de los enfrentamientos. Este tipo de estudios, este tipo de miradas hacia el pasado, tienen no obstante el riesgo, que en ocasiones conduce al error interpretativo, de intentar buscar pues o bien la confirmación de que las culturas primitivas sí eran definitivamente violentas, y eso dice mucho sobre nuestra naturaleza, o todo lo contrario, que no lo eran. Quizá uno de los casos más paradigmáticos es el de la isla de Pascua, una isla que hacia el año 1000 de nuestra era tenía una población de unas 7000 almas, que durante 700 años se dedicaron a tallar más de 300 estatuas colosales, todos y todas vosotras conocéis, y que hacia el año 1600 incluso llegaron a crear un sistema de escritura. Pues bien, tradicionalmente se había defendido la tesis en base también a excavaciones arqueológicas que habían descubierto pequeños fragmentos de lo que parecían ser puntas de flecha de obsidiana, que la generalización de estas armas y de porras de madera eran el resultado lógico de un hábitat que había llegado a su límite ecológico. Así pues, la estructura clánica que imperaba en esta isla se dividió en dos grupos que se repartieron en sendas mitades de la isla y comenzaron un enfrentamiento perpetuo que duró décadas y que se alargó a lo largo de generaciones, que acabó por última instancia por destruir esta civilización y esta isla. Así, cuando el explorador holandés Roggeveen desembarcaba en la isla de Pascua en el año 1722, se encontraba una isla destrozada que para comienzos del siglo XIX apenas tenía una población de 111 individuos. Sin embargo, en las últimas décadas, como digo, más que la excavación arqueológica, la interpretación de los vestigios de los hallazgos encontrados ha relativizado el hecho de que fuesen puntas de flecha, o de que hubiera habido un cambio en el comportamiento de esta sociedad que les llevase a una guerra de exterminio. Antes bien, esas imágenes de prosperidad que conducen a la construcción de estos megalitos nos hablan de una sociedad que había encontrado formas para autoequilibrarse y limitarse y evitar precisamente la eclosión de ese enfrentamiento tan sangriento. Y todo ello con la voluntad de mantener un horizonte de supervivencia ecológica. Esta isla da alimentos y materiales para tantas personas, tenemos que encontrar la manera de no aumentar nuestra población y de no alterar nuestras interrelaciones de grupo en toda aquella dirección que nos ponga en peligro. ¿Por qué se produce entonces el despoblamiento de la isla de Pascua? Pues por la llegada precisamente de esos europeos, de sus prácticas, el esclavismo entre otras, de las nuevas armas que traen los occidentales y básicamente de las tácticas de depredación. Así pues, es un campo muy complicado el de los estudios arqueológicos, el de los estudios etnográficos, en la medida en la que intentan responder esa pregunta de cómo se han comportado las sociedades primitivas que nos han precedido, si han sido más o menos violentas, de qué forma han controlado o limitado su hostilidad. Porque, como digo, hay muchos intereses en juego de esas escuelas de pensamiento que en ocasiones
pretenden acercar más, ¿verdad? Y esto ocurre en muchos campos de saber. Las pruebas que se tienen las dirigen interesadamente hacia un tipo de conclusiones y no otras. Así pues, ni perfectos salvajes, ni una edad de piedra inocente y armoniosa para el ser humano, pero tampoco una realidad de pueblos sanguinarios, salvajes, que finalmente se han civilizado y han alcanzado nuestras cotas de progreso. Habría pues que establecer muchísimos matices, como vengo sosteniendo, que intenten aunar todas estas dinámicas que se han mencionado. Serían los elementos reguladores del conflicto que podemos organizar en distintas familias, para no negar ninguno de los argumentos que se ofrecen, pero para intentar reordenar su impacto. Así pues, esa base biológica de la agresividad humana, que está, y hoy lo sabemos, que no todavía con el suficiente conocimiento más exhaustivo, esta base de agresividad está regulada por nuestro propio sistema límbico, no como una respuesta ante el temor, el peligro, un sistema que está relacionado con las partes superiores del cerebro, que hasta donde sabemos a día de hoy son las responsables de la regulación y el uso de esa conducta agresiva, que puede sufrir desórdenes, digamos que patológicos o inducidos. Podemos alterar los niveles de serotonina de una persona. También está la agresividad relacionada, ¿verdad?, con los niveles de testosterona. Pero esta es la base sobre la que se construye posteriormente, en base a los elementos materiales, los que he reflejado en pantalla, los de la tecnología, y sobre todo los elementos culturales, de los que he puesto algunos de los ejemplos más importantes en nuestra historia del conflicto. Pues esa agresividad inicial de base del ser humano, en todo caso se proyecta o se limita en base al uso que se le da a la tecnología de combate que posee y en base a esos preceptos o comportamientos, mejor dicho, culturales que se están realizando. Así pues, para desencadenar una guerra de gran destrucción, no solo es necesario disponer de una tecnología de combate que sea efectiva, sino hay que tener el deseo de querer usarla hasta sus últimas consecuencias. Por otra parte, podemos disponer de una tecnología militar verdaderamente apocalíptica, y vuelvo a hacer una referencia a nuestro reciente pasado nuclear, y poner en marcha las salvaguardas políticas, diplomáticas, éticas, morales que queráis para evitar que esa tecnología se traduzca en una destrucción generalizada. A lo largo de nuestras clases vamos a ver sobre todo reflejados esos elementos culturales que tienen que ver con la ritualización de la violencia, generalmente para limitarla y para evitar que fenómenos concretos de agresión se vuelvan endémicos, para evitar los círculos de venganza, para buscar que ante la respuesta violenta ante un hecho violento haya algún momento bien de arbitraje, bien de hermanamiento o bien de pacificación. También la religión va a jugar un papel esencial, aunque a su vez va a abrir otras puertas. Dedicaremos una sesión a hablar sobre los conceptos, por ejemplo, de Guerra Santa. Y por último, la ley, como ese elemento que busca, más allá de la legitimación, ordenar la legalidad o la ilegalidad de un acto, obviamente en función de la moral de cada época. También dedicaremos una sesión a hablar sobre la llamada guerra de exterminio, conectada cara con el Holocausto, en un momento donde el genocidio parecía un hecho ordenado por ley y la moral de determinadas sociedades europeas parecía convertir en todo caso en una aberración la resistencia al ejercicio de esa misma violencia. Los comportamientos pacifistas pueden ser perseguidos como un hecho inmoral o ilegal en determinadas sociedades, o todo lo contrario, que es a lo que estamos acostumbrados o lo que nuestros principios democráticos en principio aplicarían. Se pueden plantear muchas más cuestiones relacionadas con este elemento de regulación del conflicto. Muchas de ellas han ido asomando ya en los ejemplos que hemos ido dando. Por ejemplo, en las sociedades antiguas, medievales, modernas, a día de hoy, se considera el asesinato un tabú
Sí y bajo qué contextos. ¿Qué elementos de la sociedad pueden guerrear? ¿Cuáles tienen autorizados el uso de la violencia? Va a depender mucho de si este es un grupo selecto, aristocrático, de su actuación se limita a unos momentos o espacios determinados del año o de la vida humana, que si estamos hablando de sociedades donde se ha universalizado el hecho de las armas, el hecho de la guerra, cuando los estados recurren a los reclutamientos nacionales, todos los ciudadanos varones o todos los súbditos serán soldados. Eso va a hacer que el conflicto escale exponencialmente. Por otro lado, los criterios de sostenibilidad que hemos visto, que particularmente juegan su papel en los estadios iniciales de la historia humana, en la edad prehistórica, en la edad antigua, las comunidades que evitan el conflicto no por reparos morales necesariamente, sino por el hecho de que puede ser fácilmente autodestructivo. O en la medida de los casos, los límites que colocan los lazos de sangre o las relaciones de parentesco entre las comunidades. Aún quizá más relevante el hecho de si la actividad de la guerra está ya centralizada o tiene una base territorial. Si está surgiendo esa clase guerrera que lo di antes, y más importante aún, para algunos autores es la llave hacia la guerra ya moderna, o como se ha querido llamar, aunque yo le pondría todas las comillas del mundo, la guerra civilizada, que no tiene nada de civilizada desde nuestra noción actual, la guerra que tiene una clase especial de personas que se dedican a ella permanentemente, que son por lo tanto profesionales de la guerra, y que no solo eso, sino que han creado un grupo selecto. Estaríamos hablando en esos casos de la existencia de una oficialidad. El papel del Estado también es otro elemento que he mencionado, y en general todos aquellos razonamientos, todos aquellos mecanismos sociales que configuran exenciones de quién va a combatir, a quién va a combatir, los niños, la infancia, las mujeres y los ancianos, los enfermos, ¿son un objetivo militar? ¿No lo son? ¿Establecemos convenciones para estos conflictos? Por si esto no fuera suficiente, aún podemos añadir los criterios de cómo se mata al igual, cómo se está guerreando. ¿Se está realizando un combate, diríamos, de hostigamiento? ¿Ataco y me retiro antes de que se pueda defender el contrario? ¿O es un combate frontal, anunciado, directo, cara a cara? Estamos recurriendo al combate a distancia, que es el que más permite despersonalizar el acto de matar. ¿Y qué tipo de tecnología estoy utilizando? Durante la mayor parte de nuestra historia se ha recurrido a la energía muscular, que tenía claros límites. La persona no puede estar todo el día disparando un arco. Y hay un límite al número de personas que un guerrero puede literalmente matar utilizando sus brazos. La aparición, obviamente, de la pólvora y de las armas modernas cambia totalmente esta situación. Y por último también, qué elementos o mecanismos se están estableciendo las sociedades para arbitrar esos conflictos, esa guerra, en la medida en la que se generalice la percepción de que la guerra no limitada o el exceso de guerras acaba siendo ampliamente perjudicial para la mayor parte de las sociedades. Se va a ir elaborando, y es un debate muy profundo y muy complejo, que tiene no pocas hipocresías, lo que conocemos como el ius bellum, el derecho en la guerra. ¿Qué guerras están justificadas? ¿Cuáles no? ¿Y hasta dónde se pueden llevar esos medios? Todos estos elementos son relevantes y nos van a acompañar en nuestro curso. Por tanto, a modo de recapitulación ya, he planteado estas frases que vendrían a resumir lo que hemos visto en la última hora. El hecho de que sí, el ser humano es agresivo por naturaleza, lo mismo que es gregario y que colabora con sus semejantes. Y esa agresividad está expuesta a desórdenes y es modificable desde el punto de vista de que somos en buena medida el producto de interacciones químicas. Pero la violencia es un hecho intencional de nuestras sociedades y está organizada sobre todo por presupuestos culturales y en menor medida, y esto lo discutiremos en su momento, por los niveles tecnológicos a los que ha llegado esa sociedad. Y por último,
otro matiz que nos va a acompañar. Es el hecho de que, más allá de algunas culturas muy concretas que demuestran una afinidad o una cotidianidad casi perpetua hacia la guerra, la mayor parte de las sociedades humanas no han sido ni culturas guerreras las 24 horas del día, ni culturas pacíficas las 24 horas del día, sino que subyacen en las ciudades que habitamos, en nuestras comunidades, en la manera que tenemos de funcionar, tanto una cultura de la guerra como una cultura de la paz que nos marca. Y en cada momento de la historia hay unas hegemonías en unas o en otras. Esto lo iremos rescatando, sobre todo en los últimos compases del curso, cuando nos planteemos preguntas como: ¿hemos superado los países occidentales? Los, diríamos, integrantes del primer mundo, ¿estamos ya al salvo de la guerra? Porque aparentemente somos una cultura que tiene la paz como un objetivo y como un hecho deseable. ¿O seguimos arrastrando elementos de una cultura de la guerra que en otros momentos de nuestra historia era más evidente? Pues esa es una pregunta que tendremos que afrontar a su debido momento. Yo despido esta sesión conduciéndoos hacia la lectura del primer texto que va a conformar nuestro estudio de caso, la lectura del fragmento de la obra Matar del teniente coronel estadounidense Dave Grossman, que explora y ahonda en ese debate en torno a cuáles son las respuestas agresivas que realmente tiene la especie humana ante la amenaza, ¿no? Si están necesariamente dirigidas hacia el exterminio del contrario, o si por el contrario, valga la redundancia, hay muchas otras alternativas. Leedlo con calma y lo discutiremos en la que será nuestra primera sesión colectiva. Que lo disfrutéis.